Saberes es un podcast conversacional de Ocote para escuchar voces esenciales del pensamiento indígena contemporáneo en Guatemala. En este episodio escucharemos a Arnold Ciego, emprendedor, garífuna guatemalteco residente en Nueva York y líder comunitario migrante de este pueblo afrodescendiente y transfronterizo, con una de las historias de organización y resistencia más interesantes de Mesoamérica. Historia que nos comparte en esta conversación, en donde la profunda relación entre el trabajo y las identidades de los pueblos indígenas de la región nos amplía la mirada de nuestras migraciones y de la construcción de comunidades en este siglo XXI. Sabemos que usted vive en el Bronx, en Nueva York, y que es parte activa de la organización política migrante garífuna, que es un joven que está con los dos pies puestos, uno en Nueva York y uno en las tierras garífunas. Así que preséntese, por favor. Gracias Gladys. Primero, Buiti Binafi, Honsungo Bay Lenire Be Arnold Ciego. Muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Arnold Ciego, orgullosamente garífuna, nacido y criado en Livingston, allá en el bello pueblo de Livingston, en Guatemala, que hace 18 años pues migré a Estados Unidos y pues estoy aquí en la ciudad de Nueva York, específicamente al lado del Bronx, donde está pues la mayor parte de garífunas fuera del territorio centroamericano. Soy actual presidente de la organización Hijos de Livingston, una organización de jóvenes garífunas que pues nos organizamos para poder trabajar por el pueblo garífuna, tanto aquí en los Estados Unidos como allí en Guatemala. Pues tengo varios roles, soy papá, tengo hijos, pues acabo de tener un bebé que hoy precisamente está cumpliendo una semana, y estoy pues involucrado en muchas actividades también con migrantes guatemaltecos aquí en los Estados Unidos. Asimismo, soy también miembro de la Cámara de Comercio de Guatemala y Nueva York, también que está aquí basado en Nueva York. Y ahí estamos haciendo un montón de cosas, siempre por la lucha y la dignificación del pueblo garífuna. Arnold, en esta serie de conversatorios pues hay ejes temáticos, y lo hemos invitado a usted para que conversemos sobre migración y juventud. En otras oportunidades hemos conversado con usted sobre su análisis sobre las condiciones o los patrones que obligan a los jóvenes a migrar, en particular a los jóvenes garífunas, pero eso también se puede aplicar a la mayor cantidad de jóvenes indígenas migrantes del país. ¿Podría usted abordar un poquito sobre esto? Ahora mismo pues estamos viendo cada día más un flujo de esta migración de la juventud garífuna, y todos están viniéndose para acá, para el lado norte, ¿no? Para Estados Unidos, arriesgando sus vidas por la frontera sur de México, porque no existe esta oportunidad en Guatemala para la juventud garífuna, para poder sobresalir, para poder desarrollarse independientemente si van a la universidad, se gradúan. El mismo sistema racista y clasista que existe en Guatemala nos impide a nosotros poder encontrar un trabajo digno en Guatemala. Por lo tanto, no nos queda más que migrar, que buscar siempre esta ruta peligrosa, porque tenemos que resaltar que es una ruta muy peligrosa, que se toma para poder cruzar la frontera de México. No solamente llegar, salir de Livingston. Los que no conocen Livingston, para salir de Livingston se tiene que tomar una lancha de media hora a 45 minutos para llegar a Puerto Barrios, luego tomar un bus para poder llegar a la capital, y todo ese trayecto que se tiene que hacer para poder ya pasar a México, pasar por toda esa ruta y poderlo y tratar de ver entrar a los Estados Unidos, que es muy lamentable, que es muy triste y habla muy mal, ¿no? Del sistema del Estado de Guatemala hacia este pueblo garífuna. Entonces, no nos queda más, Gladys, de buscar esta ruta, de venirnos para acá a Estados Unidos y como todo jóvenes, buscar este sueño
este sueño de sobresalir y sabemos de que también nos identificamos con los otros pueblos indígenas de Guatemala, que porque siempre yo lo he dicho, que los que migran de Guatemala son los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes. No migran los otros grupos étnicos. Tenemos que ver quiénes son los que están migrando de Guatemala. Entonces ahí se ve la Y, demografía del pueblo que está migrando. y, por ejemplo, para las personas que no conocen el lugar de donde tú vienes, ¿cómo describirías tu casa? ¿Cómo describirías qué es Livingston? Livingston, la Buga, que es el nombre ancestral en garífuna, la Buga, ese es el nombre ancestral de esa tierra que previo a 1802, cuando llegan nuestros ancestros garífunas desterrados de San Vicente, porque es ahí originalmente el pueblo garífuna, fueron desterrados por los ingleses. Luego, después de la lucha, porque el pueblo garífuna, vale recalcar esto, el pueblo garífuna es el único pueblo negro en las Américas que no fue sometido a esclavitud. Por esa razón todavía hablamos nuestra lengua, todavía tenemos todas nuestras expresiones culturales, porque nos negamos a la esclavitud, nos negamos a este flagelo, nos negamos a esto y por ello, por la defensa de nuestro territorio en San Vicente, en el año de 1797, los garífunas son desterrados a Centroamérica. Y un remanente de estos desterrados llegan a Livingston, llegan a esta costa atlántica de Guatemala. Y cuando llegan a este sitio que nosotros hoy conocemos como Livingston, era un sitio inhabitable, no se podía vivir ahí por un sinnúmero de insectos y un sinnúmero de animales que impedían que fuera una tierra para vivir. Entonces nuestros ancestros garífunas sanearon esas tierras. Y esas tierras para nosotros son sagradas, ese es nuestro hábitat, esas son las tierras que nuestros ancestros con todo sudor y sangre pelearon para poder tener esa tierra que es Livingston. Ahora Livingston, pues como vuelvo a repetir, ha sido históricamente excluido de la agenda nacional de Guatemala. Pero Livingston para nosotros es nuestro hogar, es nuestra casa, es nuestro hábitat, independientemente que un montón de garífunas han nacido fuera de Livingston, pero se identifican con esta tierra porque tiene un valor ancestral, un valor histórico de las luchas y de la resistencia y la resiliencia de nuestro pueblo. Livingston está dividido por barrios, son barrios, está barrio Pueblo Nuevo, del cual yo soy específicamente de ese barrio, hay otros barrios, aproximadamente hay como 13 barrios en Livingston y en su mayoría, pues hoy, por la demografía también, ha cambiado bastante. No solamente hay garífunas, están los compañeros de Maya Quechí, con los cuales siempre hemos tenido una buena relación. Está la población mestiza o ladina, está la población hindú, que son descendientes de la India, que también viven ahí en Livingston, y un tiempo también hubo un buen grupo de extranjeros, alemanes por mucho tiempo vivieron en Livingston, asimismo personas de la China también vivieron en Livingston, así que Livingston pues es un lugar hermoso, demográficamente es un lugar bello, y pues es nuestro hogar, nuestra casa. Y yo quisiera retomar el asunto de la demografía. Usted dijo que hay que ver la demografía y los números y la caracterización de quienes están migrando y efectivamente que K'chi son el número más grande en este momento que están migrando. Pero en el caso del pueblo garífuna, en otra oportunidad conversamos sobre las razones estructurales e históricas que han hecho que los jóvenes tengan que desplazarse. Usted mencionaba, por ejemplo, la imposición de los emporios pesqueros en la región de Livingston y también toda la lucha y la disposición de la tierra que hay, que al final de cuentas son causas estructurales que obligan a el desplazamiento, porque citando a Odilia Romero, que usted y yo la conocemos, diciendo nadie se quiere ir de su pueblo que es tan bonito para ir a someterse a extensas horas de trabajo y explotación en Estados Unidos. Entonces, ¿podríamos conversar un poco más sobre eso? Sí, muy interesante eso, Gladys, porque es parte de ese análisis, ¿no? De poder ver
cuáles son las razones por las cuales las personas están migrando. No es porque quieran venirse, número uno, para poder peligrar su vida por la frontera sur, y tampoco es para poder para venir aquí a este clima, aquí en Nueva York. Pues los que han estado aquí en Nueva York saben qué tan feo es el invierno aquí cuando está nevando, o sea, esa inconformidad que se tiene, y trabajar altas horas, 16, 18 horas. Incluso conozco personas garífonas que trabajan 24 horas, que se van a cuidar a personas enfermas y viven allí. Y como usted repite, no, nadie quiere venirse de esa tierra hermosa, el calor, la playa y y toda la vegetación. Nadie quiere dejar esto, pero lo tenemos que hacer porque nos sentimos obligados. Uh, yo vengo de familias que son compositores de música tradicional garífuna, y cuando yo escucho las músicas de mis abuelos, que ya no están hoy, y siempre esa denuncia. Hay una canción que un finado tío mío compuso sobre esto, que una hermana de él, que es mi tía, que todavía vive, lo manda a traer para que venga a los Estados Unidos. Entonces, él en su composición dice de que porque no hay trabajo, que porque le están robando sus tierras, porque le están, y él era pescador artesanal, tío mío, y aparte de eso era compositor. Entonces, en su composición, él hace esa denuncia, ¿no? Hace esa denuncia, y yo pregunté a mi familia, ¿cuándo fue que él compuso esa canción? La compuso en los 60s. Yo ni año ni tiempo, o sea, 30 y pico de años fue después que yo nací. Y son vivencias de nosotros. Ya no hay pesca, los garífunas antes, y esa es otra narrativa que queremos cambiar, porque tal vez previo a los años 70s, 80s, podemos decir que los garífunas sí vivían tal vez de la pesca y de la agricultura, pero estamos hablando que yo ya no vi a familiares míos ir a la agricultura, porque ya no había tierras donde ellos tenían que ir a hacer sus cultivos y todo esto. Yo apenas vi algunos tíos míos, algunos familiares ir a la pesca, pero ahora que ya tengo casi 18 años de vivir en Estados Unidos, que regreso a Livingston, ya no hay ni una sola persona garífuna en la pesca, pero sí todavía hay pescados, sí todavía hay barcos pesqueros, pero ya los garífunas ya no están ahí. Ya no son contratados, y ya las pesqueras grandes, mayoritarias, ya le quitan esa oportunidad a ellos de poder ir a rebuscar, porque cuando llegan ya se llevaron los pescados, ya no tienen la transportación para hacerlo. Las tierras hemos sido invadidos, las tierras garífunas han sido invadidas, ahora son otras personas que viven en esas tierras. Por lo tanto, ¿qué más nos queda? Nos quedó a nosotros en los 90s. Nuestros padres decían, vayan a estudien. Estudien, porque yo soy de las primeras generaciones que fueron a la universidad. Ya mis padres llegaron tal vez a sexto grado de primaria, pero ya mis abuelos y para atrás ya no sabían leer ni escribir, no porque no querían leer, escribir, porque nunca llegó ese acceso de la educación a Livingston. Por lo tanto, los primeros profesionales universitarios empiezan a salir a principios del 2000, a finales de los 90, a principios de los 2000, pero otra vez nos encontramos con el problema de que nos dijeron a nosotros que la educación, yo lo he dicho en otras oportunidades, que la educación era la llave para nosotros alcanzar éxito en Guatemala. Alcanzamos la llave, pero cambiaron el candado. O sea, teníamos el título, pero no, porque necesitamos otro perfil más para que ustedes puedan aplicar ese trabajo. Por lo tanto, lo único que nos queda a nosotros como garífunas es venirnos para Estados Unidos y buscar una mejor vida aquí. Digamos, en mi caso como particular, creo que la mitad de mi familia está en Estados Unidos, ¿verdad? En Nueva York, en Virginia, en Miami, y sí puedo como observar el cambio generacional que hay entre una generación y otra, en el sentido de justo de cómo las generaciones como más jóvenes, porque claro, como que muchas personas antes que yo fueron las que emigraron y pues era una niña, ¿no? Pues sí brindaron como muchísimo apoyo y muchísimo sostén, y cómo se le apostó tremendamente a la educación. O sea, que era como, bueno, no, es que tienen que estudiar, ¿no? O sea, y es un poco la historia que tú también estás contando, ¿no? De cómo se le apuesta a la educación,
como una forma también, que claro, que el Estado y la privatización de la educación tampoco alcanza, o sea, también tiene secuelas como sobre cómo uno aprende su identidad y sobre esta idea como ficticia de lo que implica el desarrollo. También hace tiempo tú comentaste en un evento que mucha del talento y de la brillantez garífuna, como por ejemplo competidores olímpicos que fueron y ganaron medallas en los Juegos Panamericanos, cuando vuelven a Livingston no tienen la posibilidad de seguirse formando ni digamos educativamente, académicamente, ni tampoco poder continuar su trayectoria deportiva, así que tienen que emigrar. Tú comentabas de que habían compañeros de Livingston que son medallistas olímpicos, pero que están trabajando como albañiles o en otros desempeños de los oficios. ¿Podrías ahondar un poco más en eso, que lo que tú has mencionado anteriormente también está ligado entre la política racista, digamos el racismo institucional en Guatemala versus acompañado del despojo, porque finalmente ha habido despojo del mar, despojo de la tierra y también esta estructura racista que está funcionando? Y tal vez de ahí dar el salto a también el racismo en Estados Unidos, pues porque tú tienes la ventaja de mirar la Buga y mirar Nueva York. Y cuando tiene que ver con deporte, no es secreto para Guatemala que los garífunas han eh, aportado bastante al deporte y de Livingston han salido un sinnúmero de deportistas, futbolistas. Hoy tenemos un mundialista que es Faberson Bonilla, que él es uno de los mejores ahora mismo en el patinaje, que ha representado a Guatemala internacionalmente. Lo último que él hizo fue en Italia, donde él pues se ganó el primer lugar a nivel juventud, ¿no? De patinaje. El muchacho hace poco cumplió 19 años y estoy observando y estoy dándole seguimiento a este niño, a este joven, para ver qué Guatemala va a hacer con él, ¿no? Porque como él, previo a él, hubieron muchísimos jóvenes en el deporte, en el atletismo, tal y como usted lo mencionaba, Gladys, que han participado en los Juegos Centroamericanos, Juegos Nacionales, Juegos Panamericanos, Juegos Internacionales, donde ellos han traído buenos espacios, buenos puestos desde esas competencias, pero que hoy lamentablemente tenemos un buen número de ellos aquí en el Bronx, específicamente en el Bronx y en Texas también, que es un área que también por alguna razón están llegando ahí y se están quedando en esta área, creo que también por la cuestión de trabajo. Jóvenes deportistas que han roto récord mundiales, récord nacionales, récord centroamericanos, pero que luego de esto, bueno, viene la foto, se toma la foto con la medalla y se terminó. Entonces llega un tiempo que tal vez ya después de cierta edad ya no tienen esa misma habilidad que tuvieron en su tiempo de adolescencia y ya pues ellos ya no tienen ya no tienen otra oportunidad, no hay un proyecto, no hay un plan, no hay un plan de parte de la Federación de Deporte de Guatemala para poder dar seguimiento a estos jóvenes. Por lo tanto, y volvemos nuevamente a lo que mencionaba yo al principio, que ya no hay fuente de trabajo en Livingston, no hay fuente de ingresos, ya no de las formas de que nosotros vivíamos ya no existen. Por lo tanto, los jóvenes, si ya no tienen, ya no lo están apoyando de parte del deporte, independientemente de todos los sacrificios que ellos hicieron, y no hay espacios de trabajo, de una vida digna en Livingston. Entonces la única vía que les queda a los muchachos es cruzar la frontera sur de México para entrar a los Estados Unidos y buscar cómo tener una vida más dignificada aquí en los Estados Unidos. Usted en una ocasión dijo que había analizado cómo los garífunas veían el regreso o el retorno de Donald Trump, por ejemplo, porque eso nos afecta no solo de manera continental, sino fundamentalmente a los indígenas, a los migrantes que están viviendo en Estados Unidos. Primero voy a decir que una de las cosas que nosotros luchamos día a día, eso es todos los días,
todos los días, como garífunas guatemaltecos, que le decimos a alguien, nos pregunta de dónde sos, de Guatemala, y se sorprende, de Guatemala. Entonces, ¿acaso hay negros en Guatemala, no? Eso es todos los días. O sea, primero tenemos que decir, sí, somos de Guatemala, sí existen negros en Guatemala, existe el pueblo garífuna que está en Guatemala mucho antes de la independencia, porque los garífunas arriban a Guatemala, Centroamérica en 1797 y la declaración de la independencia, de la supuesta independencia en 1821. Estamos hablando 20 y pico, 24 años previo a esto. Sí existen negros en Guatemala, ¿no? Entonces, pero eso es todos los días, eso es una experiencia diaria que nosotros tenemos que es raro que la gente diga, ok, de Guatemala está bien. Cuando digo Guatemala, no, Guatemala, pero es parte de la invisibilización que se tiene, no solo en Guatemala, sino que en toda Latinoamérica, de que existen pueblos negros en esos territorios. Existen pueblos negros en Guatemala, ¿no? Entonces, esa es parte de una de las experiencias de nosotros, ¿no? Y otras, no, se sorprenden cuando nos escuchan hablar en español. ¿Verdad? Nos confunden con cualquier otro grupo étnico, pero menos guatemalteco. Voy a decir, ok, puede ser haitiano, puede ser dominicano, aunque nuestros hermanos dominicanos, bueno, pueden ser de otro lugar, africano o lo que sea, pero nunca guatemalteco o centroamericano. ¿Por qué? Porque no existe la invisibilización que siempre se ha tenido sobre nuestro pueblo. Guatemala no le dice al mundo, también somos en esta área, en este territorio también existe esta población, ¿no? Que son guatemaltecos, ¿no? Entonces, y eso es aquí en Estados Unidos y en la ciudad capital, todavía se vive eso en la ciudad capital, se ve, pero nunca van a pensar que hay gente, es tanta la ignorancia que existe, y yo culpo al sistema educativo de Guatemala, que hay gente que no sabe sobre la existencia de Livingston, y cuando nos ven en la ciudad capital de Guatemala, piensan que somos de Belice, eso es el primer, son de Belice, hablan inglés o son de otro lugar, pero nunca que somos de Guatemala. Entonces son las luchas que nosotros tenemos, y al estar aquí en Estados Unidos nos aliamos con otras organizaciones o con otros grupos para poder fortalecer esto, toda la cuestión que tiene que ver con la parte política de nuestro contexto como guatemaltecos, como garífonas, como negros aquí en Estados Unidos. Claro, la cuestión de la política, ¿no? De ahora mismo, del regreso, de un posible regreso de este señor Trump a la Casa Blanca y todo lo que él ha dicho, ¿no? Sabiendo nosotros de que hay muchos garífonas indocumentados ahora mismo en Estados Unidos, jóvenes, y yo me pongo a pensar si se regresan a estos jóvenes para Guatemala, los deportan, ¿qué va a haber? Solo para retomar la parte de la invisibilización que tú cuentas, de cómo la historia garífuna no es contada, ¿verdad? A nivel nacional, a través pues, del sistema escolar también, ¿no? Y eso también cómo impacta, pues, la calidad de vida de las personas garífunas en su territorio, porque justo desconocemos la historia, y la historia tan importante específicamente, pues, de este pueblo pues, para los demás territorios. Y en ese sentido, recuerdo mucho una vez que yo fui a Livingston y que me contaron la historia, ¿verdad? Porque hay un mural que representan cómo las personas empezaron a habitar Livingston, ¿verdad? Y algo y que justo la reivindicación de que es un pueblo negro, de que no fue esclavizado, ¿verdad? Y que justamente huyó de la esclavitud, pero eso es un tema que en las escuelas y en la educación en general, pues no se ha abordado y realmente lo desconocemos. Y también como Livingston está conectado con muchos otros territorios, garífunas hacia Centroamérica, pero justamente como la comunidad que tú nombras en Estados Unidos sigue conectada o vinculada pues a su territorio de origen. Entonces, la pregunta que quisiera justamente como platicar contigo es cómo se lleva a cabo pues esa vinculación hacia tu territorio cuando vives en otro país o cuando te ves forzado a migrar, y qué aportes hace el trabajo que ustedes hacen en Estados Unidos para su territorio que es Livingston. Sí, bueno, como decíamos, ¿no? Cuando
llega, según la historia, a Centroamérica, específicamente a Roatán, lo que nosotros conocemos hoy como Roatán. Ahí es que llegan los desterrados garífunas y se dice que fueron aproximadamente entre 2.300 a 2.500 personas que llegan, ¿no? Salen 5.000 de la isla, pero en el caminar, en el trayecto de un mes, se muere la mitad y llega a Roatán 2.000 y pico de garífunas sobrevivientes. Y entonces este remanente se empieza a distribuir dentro de toda la franja costera de Centroamérica, ¿no? De Honduras a Nicaragua, Guatemala y Belice. Entonces, todos esos países que acabo de mencionar, hay garífunas. Y la mayoría de los garífunas, la mayoría de concentración garífuna está en Honduras. Eh, pero siempre ellos jugaron una filosofía de que no hay garífunas extranjeros en la tierra de otro garífuna. Si yo voy a cualquier otra, a Dangriga, que es una comunidad garífuna en Belice, soy bienvenido. Si yo voy a Corozal, que es una comunidad garífuna en Honduras, yo soy bienvenido. Si yo voy a Bluefield, que es una comunidad garífuna en Nicaragua, también yo soy bienvenido. Entonces, ¿por qué se vienen aquí, se concentran en el Bronx? Porque el Bronx siempre fue un territorio, siempre fue un área donde los garífunas que empiezan a migrar en los años 50 para Estados Unidos, encuentran ahí se identifican. ¿Por qué? Porque el Bronx, la demografía del Bronx es afroamericanos, negros americanos, dominicanos y puertorriqueños. Entonces, por nuestra ascendencia caribeña y por nuestra etnia negra, se identifican ellos con esas poblaciones y se concentran en el Bronx. Por eso los garífunas viven en el Bronx. La mayoría, ¿no? O sea, hay garífunas en todos los estados de Estados Unidos ahora, pero la mayoría estamos concentrados en la ciudad del Bronx, pero por eso. Entonces, en nuestra historia oral, Cam, se habla, ¿no? De nuestras luchas, de la importancia de la tierra, de la importancia de nuestros territorios. Y esto, independientemente si nacemos dentro del territorio o no, es algo que se vincula dentro del hogar garífuna, que hace que nosotros amemos en nuestras tierras. Por ejemplo, el 26 de noviembre, que es el Día Nacional del Pueblo Garífuna en Guatemala, invito a todos los que nos están viendo que nos visiten este año o cualquier otro tiempo, porque es una fiesta, donde es como una fiesta familiar. ¿Por qué? Porque llegan todos los garífunas de todos lados. Llegan garífunas de Honduras, de Belice, de Estados Unidos, algunos que están pues por Europa, llegan para esa fiesta, la celebración. Y asimismo nosotros, los de Guatemala, los garífunas de Guatemala, vamos a Belice una semana previa, porque en Belice se celebra el 19 de noviembre, el Día Nacional del Garífuna en Belice. Y nosotros vamos también a Belice y nos vamos y no buscamos hotel, estamos ahí con un familiar, con un amigo. Es parte podemos ir no solamente con nuestro pasaje porque sabemos de que alimentación y vivienda no nos va a hacer falta a nosotros los garífunas. Y lo mismo hacemos con Honduras. El 12 de abril, que es el que se celebra el Día del Garífuna en Honduras, también nos vamos para Honduras y también sin ningún problema de alimentación y de vivienda. ¿Por qué? Porque está este enlace, porque entendemos que aunque hemos sido divididos por fronteras, pero nuestra cultura es lo que nos une y siempre nos unirá. Aún después de 224 años en Centroamérica, seguimos nosotros unificados en esa parte, aunque estemos divididos por fronteras. Arnold, yo quisiera que habláramos un poco sobre esta narrativa que en los medios de comunicación aparece y que es cierto que las economías nacionales no subsistirían sin las remesas que envían nuestros familiares, los paisanos que están, las carreteras, la gente va a la escuela, la gente se cura gracias a las remesas. Las fiestas también se hacen con las remesas. Tú ya decías hace rato, digamos, que hay gente que trabaja 8, 18, 24 horas y eso se traduce en remesas. Pero es una narrativa incompleta en la medida en que efectivamente sostienen las economías de los países. Sin embargo, los consulados no dan esa respuesta,
digamos, no le hacen justicia a ese trabajo que los migrantes desarrollan en Estados Unidos. Todos los problemas que hay para conseguir el documento de identidad o las citas para tener los pasaportes o todos los procesos legales y de legalización que están desarrollando por las compras de terrenos que hacen allá, que te tienen que autenticar, digamos, toda esta enmaraña administrativa que debería de facilitar a quienes están haciendo que el país en gran medida funcione, pues no se da. Lo que dicen varios personajes que la lucha migrante indígena es de que, bueno, se trata como héroes a los migrantes porque salvan a las economías, pero son tremendamente injustas las acciones que hay y abiertamente racistas las acciones que hay de los consulados desde distintas perspectivas. Primera, porque digamos no se adecúan al tiempo de las personas que trabajan. En segundo, y en eso que hemos conversado también anteriormente, sobre el hecho de que no se garanticen intérpretes en los propios idiomas de las personas y de los migrantes que están pues haciendo esas solicitudes. Yo me imagino, a veces me pongo a pensar, si no existieran las remesas, ¿qué sería de mi pueblo, digo yo? O sea, ¿qué sería de nosotros si una tía, una mamá, en mi caso, ¿no? Mi mamá está en Guatemala. Mi mamá está en Guatemala y tengo un hermano con condiciones especiales, ¿no? El hermano que me sigue, o sea, yo soy el hijo menor de mi mamá, pero el que me sigue a mí, pues nació con una condición especial. Entonces mi mamá pues tiene que atenderlo, ella lo tiene que atender y imagínese. Entonces yo me pregunto, si no existiera el medio de haberme venido a Estados Unidos para poder yo ayudar a mi mamá, para poder apoyar a mi hermano que tiene condiciones especiales, y hablemos de eso también, ¿no? Que hay discapacidad dentro del pueblo garífuna y ahí nunca has visto ningún movimiento para poder apoyar a la gente con discapacidad, garífunas con discapacidad. Entonces, y me pregunto yo, ¿cómo sería? Tal vez nosotros no quisiésemos estar aquí en este país, no quisiésemos tal vez pasar por todo este sistema racista, por toda esta cuestión, este clima político feo que existe ahora mismo en Estados Unidos, pero tenemos que hacerlo porque hay gente que depende de nosotros. Hay personas que dependen de nuestra vida, dependen de nosotros, ¿no? En Guatemala, en Livingston, específicamente. En los años 80, pues yo nací a finales de los 80, yo crecí pues del 93, del 94 para adelante, es que yo ya tengo uso de razón, ya tengo ya conciencia. Yo veía casitas de chozas, esas eran las casas de los garífunas antes, en esos tiempos, eran casitas así de manaca, de madera. Entonces, ahora si tú vas a Livingston, es otro panorama, son casas lindas, hermosas las casas que existen ahora en Livingston, que son casas de garífunas. Pero estas casas, los garífunas han logrado construir bonitas casas, porque yo creo que todo mundo tiene derecho a buscar su comodidad y es parte de la lucha de uno, de trabajo, para poder buscarse sus comodidades. Entonces los garífunas han encontrado eso. Ahora, si usted va a Livingston ahora, ve las casas lindas, pero un Livingston previo, hace 20, 30 años, un poquito más para atrás, las casas pues eran chozas, eran casas de manacas, de tierra y todo esto, ¿no? Y los que logramos estudiar de los 90 para acá, los que fuimos al diversificado, nos grabamos de diversificado, pues yo universidad la estudié aquí en Estados Unidos, pero tengo compañeros, amigos míos, que estudiaron universidad ahí en Guatemala, pero fue por la ayuda, Gladys, fue por la ayuda económica que se tenía aquí. Tenés una tía, un tío, un padrino aquí en Estados Unidos que te envía, o sea, que se responsabiliza por ti, te da una beca, por ejemplo, por decirlo, es una beca familiar. Entonces, él cubre tus gastos de estudio. Así es que los garífunas han podido lograr estudiar, sobresalir poco a poco académicamente en las universidades de Guatemala. Los pocos que hay no ha sido por la ayuda o que haya un programa que diga hay becas específicamente para garífunas sobresalientes. No existe. Esto es tu propio familiar de Estados Unidos el que te ayuda a ti para poder estudiar. En mi caso, así fue. Mi papá pues me apoyó, pero también tuve tías
tengo una madrina aquí que me ayudaba económicamente porque mi mamá pues no tenía ingresos para poder sufragar mis gastos, porque ya en Livingston, en el tiempo que yo estudié, no existía el diversificado. En Livingston se llegaba solamente a tercer básico. En mi tiempo, eso fue hace 15, 16 años. A esa hora que más o menos ya hay diversificado. Entonces, en mi tiempo yo tuve que trasladarme para Puerto Barrios. Yo tuve que trasladarme a Puerto Barrios para estudiar diversificado, para estudiar mi bachillerato en computación, porque no existía en Livingston. En Livingston solamente se llegaba a tercer básico. Entonces, ¿y eso qué implicaba? Implicaba de gastos, porque mi mamá tenía que encontrar un lugar donde yo tengo alquiler para yo vivir un cuarto, pagar mis estudios, pagar mi transportación. ¿Cómo lo hacía ella? Ella no tenía un fuente de trabajo, lo hacía con apoyo de mis tías de aquí de Estados Unidos. Y esa es la historia de todos los jóvenes que han podido estudiar en Guatemala. Garífonas que han podido estudiar, ha sido por el apoyo económico de las familias de ellos aquí. Así que las remesas, no se hace justicia sobre ello, como usted mencionaba, Gladys, pero las remesas han sido pues el rescate que nos ha hecho un poquito respirar en Guatemala. Ha sido por el sacrificio. Y cuando yo llegué aquí y veo cómo ellas hacen ese sacrificio, mi tía me decía a mí, ya pues ahora ella está jubilada, pero ella me decía a mí, ella trabajaba mucho, ella trabajaba 24 horas, no tenía ni días libres, trabajaba los 7 días de la semana para poder apoyarnos a mí y a mis otros primos, porque también es la historia de mis primos, que ella no tenía, porque era la única de la familia que estaba aquí en Estados Unidos, así que todo el mundo la miraba a ella, ¿verdad? Para poder apoyar, porque ella era esto, pero no era porque no era solamente porque es ella, sino que no existía otra fuente de ingresos para nosotros en Guatemala. Y esto es la experiencia de la mayoría de nosotros. Así que de que la cuestión de las remesas, y sabemos nosotros y hemos estado con los compañeros en algunas reuniones, que el Producto Interno Bruto de Guatemala, el gran porcentaje de ello es por las remesas que los migrantes guatemaltecos enviamos desde aquí de Estados Unidos. Y por esa razón, pues los compañeros aquí estamos pues luchando para que también exista una casilla en la Diputación y que haya representación de los migrantes guatemaltecos dentro del Congreso, porque nosotros como migrantes estamos manteniendo la economía de Guatemala. Así que la economía de Livingston, así para especificar, y el pueblo garífuna lo ha mantenido las remesas de los migrantes que están aquí en Estados Unidos. Estás escuchando la temporada 2 del podcast Saberes, Voces Indígenas en el Presente. Te invitamos a escuchar los 6 episodios de la temporada 1, presentada por la cantante cachiquel Sara Kuruchich, quien conversó con Edgar Sajkabún, cineasta cachiquel quien plantea formas distintas de producir cine y contar historias desde los pueblos indígenas. También con María Jacinta Chong y su potente visión sobre los criterios de identidad entre pueblos indígenas y ladino-mestizos. Y con Rigoberto Quemechay, político y antropólogo quiché, quien cuestiona los procesos de la política contemporánea a la luz de la mirada de los pueblos indígenas, entre otras voces esenciales para nuestro tiempo. ¿Y cómo son sus alianzas con los pueblos indígenas, ya sea del mundo maya o zapotecos o de otras regiones? Porque también es la misma historia, son los mismos pueblos indígenas. Todo lo que usted dijo también se aplica para Totonicapán, que es de donde soy yo. Una gran cantidad de la generación en la que yo estudié, sus papás o sus hermanos estaban en Estados Unidos y les mandaban remesas para que pudieran seguir estudiando. Hay médicos, hay abogados, hay ingenieros, pero es por las remesas, no fue una política estatal que posibilitó que los indígenas ingresáramos a la universidad. Fueron las remesas en muchos de los casos. Entonces, quería decir ese comentario, pero como preguntarle sobre esas alianzas con estos otros pueblos migrantes que también están organizados en Estados Unidos, que yo sé que hay una red muy grande de, por ejemplo, los pueblos Newsabi, que también están en el Bronx, y que también hacen trabajo organizativo, o las comunidades zapotecas en Los Ángeles, o las comunidades de quichés en Nueva York también, porque ahora ya no se puede decir que las comunidades indígenas ya solo están digamos, en La Buga o en la región Quechí o en Santa María Chiquimula.
todos ellos también están en Estados Unidos y entonces ahí hay una interconexión entre las comunidades organizadas allá, pero también que las comunidades están organizadas viendo cómo se organizan y sobreviven en Estados Unidos, pero también cómo se organizan aquí en Guatemala y ahí usted pues tiene mucho que contarnos. La identificación, nos identificamos. Yo, pues, la primera vez que estuve involucrado en estos procesos organizativos y de lucha, yo estaba pues en Guatemala todavía antes de mudarme para acá. Y me acuerdo yo, el primer viaje lo hicimos para Chiquimulía con los compañeros chincas. Y la identificación y después de las actividades nos poníamos a hablar, ¿no? Entre ellos, hablábamos sobre nuestras experiencias y nos dábamos cuenta que es similar. Durante el tiempo que yo estudié en Puerto Barrios, el colegio donde yo estudié, pues tenía un programa de ir a las aldeas quechís, ahí en Guatemala, ahí en Livingston, Puerto Barrios específicamente. Y siempre de una u otra manera me gustó, lo hacíamos, al principio se hacía, pues yo lo hacía por la cuestión curricular, que era parte del programa del colegio, ¿no? Que todos los sábados teníamos que acompañar al profesor Gustavo Juria, que es el nombre de él, para ir allá a la comunidad San Carlos el Porvenir, se llama esta comunidad ahí en Puerto Barrios, es una comunidad quechí. Y poco a poco me gustó y yo iba ya después, hasta en vacaciones, yo lo acompañaba a él para ir allá a la aldea y ahí pues me hice muchos amigos de muchos compañeros quechís, maya quechís, que hasta el día de hoy pues yo soy amigo de ellos, ¿no? Y cuando voy allá también paso por allá a visitarlos. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos para hablar sobre nuestras luchas y la identificación de que nosotros tenemos un enemigo en común, que es el sistema racista, clasista, colonial, que se nos ha impuesto a nosotros. Entonces nos identificamos, tenemos la misma lucha, tenemos la misma experiencia social, cultural frente a ese sistema de Guatemala. Y cuando estamos aquí en Estados Unidos, me he encontrado con un sinnúmero de compañeros también que nos hemos sentado a hablar. Aquí hubieron varios compañeros durante toda la cuestión esta de las demandas y las denuncias durante el clima político en Guatemala, donde pues los 48 cantones y otros compañeros indígenas estaban al frente de las luchas. Nosotros nos unimos a las luchas, estuvimos ahí frente al consulado todos los domingos por no sé cuántas semanas consecutivas estuvimos participando allí y vale recalcar que los que estuvieron frente a esa lucha fueron pueblos indígenas. En su mayoría eran indígenas que estaban frente tanto allá en Guatemala como aquí en Nueva York específicamente, eran compañeros de la etnia maya que viven por los alrededores, que viven por Long Island, que viven por Queens, que viven por diferentes lugares aquí en Nueva York, pero cuando nos hemos encontrado en reuniones, cuando nos hemos encontrado en algunos procesos aquí en Nueva York, pues nos identificamos, nos hablamos y hemos hecho esas alianzas. El año pasado participé de la conferencia que Cielo organizó en Los Ángeles, ¿no? Y vemos nosotros las diferentes etnias mayas, indígenas, tanto de México como de aquí de Estados Unidos, como de Guatemala. Entonces, no es un lugar que sea incómodo para nosotros, nos identificamos con la lucha. Inclusive ese día cuando yo cuando yo iba para Los Ángeles, en el avión, pues venía la otra compañera que es de México. Y veníamos hablando, ¿no? Sobre nuestras experiencias y hasta el día de hoy, pues ya estamos conectados con ella. Ella nos invita a algunas actividades que ellos tienen y nosotros también nos invitamos a algunas actividades que nosotros tenemos. El año pasado organizamos estamos trabajando de la mano con el Consulado de Guatemala, estamos tratando de estar allí. Bueno, hay que darle el crédito al actual cónsul general de Nueva York, que ha tenido una buena apertura para con nosotros. Hemos organizado dos consulados, días de consulados. El último lo hicimos ahora en el mes de febrero en el Bronx.
hicimos esta gestión con el Consulado de Guatemala y la presidencia del condado del Bronx para que nos ayudaran con la logística y se logró hacer 2 días de consulado en el Bronx. Eso fue pues gestión de la organización Hijos de Livingston y la mayoría de los que llegaron pues hicimos la convocatoria juntamente con el consulado y la mayoría de los compañeros que llegaron a recibir sus documentos, su pasaporte, su DPI, todos los otros trámites consulares, fue pues a través fueron pues compañeros mayas, ¿verdad? De diferentes, porque ahora mismo en el Bronx, y vale recalcar eso también Gladys y Cam, que en el Bronx hay ahora mismo una demografía que está cambiando. Hay muchos guatemaltecos mayas en el Bronx ahora. Estamos viendo nosotros tienditas guatemaltecas y nosotros y siempre con los compañeros, hace como 3 semanas estuvimos por allá, por esta área, por ahí, donde hay tiendas de guatemaltecos y cuando vamos y nos identificamos y vemos con los productos que a los cuales nosotros estamos acostumbrados, nos identificamos y vamos, y entramos y hablamos y son mayas, son tiendas de mayas que son de chela, que son de quiché y nosotros contentos con ellos y nos ponemos a hablar y compramos con ellos, compramos los pan dulces, compramos los tamales y es un momento bien agradable que nosotros tenemos con nuestros compañeros, con nuestros hermanos de las diferentes etnias mayas, que pues siempre ha sido de una otra manera, una cuestión muy, muy, muy solidaria, muy bonita. Y quiero terminar esa parte diciendo de que tengo tíos míos y abuelos míos que aprendieron a hablar quechí en Livingston porque vivieron muy próximos. O sea, fue la proximidad de la vivencia de ellos fue muy buena. Inclusive, tengo tíos que son padrinos de niños quechí. Y asimismo viceversa, garífunas que tienen padrinos quechí. O sea, siempre esa conexión y ese trabajo mutuo de solidaridad y de conocer cuáles son nuestras luchas ha sido pues algo histórico también del pueblo garífuna con otras diferentes etnias indígenas que pues de una u otra manera nos hemos sabido identificarnos y trabajar juntos. Tú como persona que migró siendo joven, ¿verdad? Y que viene pues de su territorio, ¿tú qué le dirías a las juventudes ahora que quisieran migrar, ¿verdad? Porque también creo que hay un desfase comunicacional, no solamente de los medios, sino también de lo que al final vemos, de lo que suceden, de las personas que logran cuando migran, ¿verdad? O sea, cómo cambió la casa, cómo cambió la comunidad, cómo cambió la educación de alguien más. ¿Tú qué le dirías a esas juventudes que están pensando en migrar en algún punto o que ven la migración como un hecho aspiracional? Tiene que ver por casos individuales, ¿no? Hay algún tal vez que dice, ok, mi mamá está allá, mi papá está allá, o tengo mi hermano mayor allá, he tratado de buscar un trabajo, me moví a la ciudad capital, porque a veces, muchos antes de que se vengan para acá, ellos prueban ahí mismo en Guatemala, como que le quieren dar el segundo chance a Guatemala para ver si, y se van a la ciudad capital. Y ahí mismo en la ciudad capital, lo que mencionábamos, ¿no? También tienen esas luchas y en el momento que tienen la oportunidad de venir, se vienen. Pero aquí creo que antes de darle el consejo a ellos, tendríamos que ver qué otras opciones tienen. Porque si el gobierno, si el Estado no tiene otras opciones para ellos, aunque yo les dé todo el consejo, no se vengan, es peligroso, no lo hagan, lo van a hacer. Porque como dicen allá mis hermanos mexicanos, la hambre es canija. O sea, el hambre de progresar va por encima de cualquier consejo. Si no existe algo que les garantice prosperidad, dignidad en Guatemala, ellos van a seguir buscando esto. ¿Por qué? Como usted decía, ven una casa bonita, ven a un compañero que se vino, que acaba de publicar una fotografía con un pantalón bonito, con una camisa bonita, con un par de tenis, algunos que han logrado hasta comprar su carro, que en Guatemala nunca se imaginarían que ellos podrían comprar un carro.
pero de repente ven ahí Facebook, porque también esto, las redes sociales, ¿no? Porque conocemos a los jóvenes ¿no? Independientemente de qué su cultura y su etnia, los jóvenes son así. Y las redes sociales ha servido también de esto. Entonces, de repente ve al amigo con el que creció, que cruzó la frontera, está en Estados Unidos y acaba de postear una foto con un carro. Posteó una foto con un pantalón bonito, una camisa bonita, o comiendo en un bonito restaurante. Entonces, esto va a traer que ellos vengan. Independientemente que se les diga a ellos, es peligroso, no te vengas, es muy peligroso cruzar la frontera, ellos todavía van a venir. Yo conozco un caso, inclusive tuvimos que buscar apoyo con el consulado porque se había perdido el muchacho. Es un muchacho que se había perdido, lo agarró migración y 3 días después lo deportaron a Guatemala. Pero un par de meses después regresó y entró. Aunque en ese proceso yo pude hablar con él, ya no lo hagas, pero ¿qué voy a hacer? Me dice a mí, ¿qué más? No tengo más, tengo 2 hijos que mantener y no tengo trabajo. Y me dice a mí, yo he ido a traer, me hice un pequeño cayuco, una pequeña lancha para ir a pescar y no hay pescado porque los grandes, las grandes empresas de pesqueras en Livingston se han llevado eso, así que no puedo, que no tengo otra opción. Y si muero en el camino, pues muero en la lucha, en la batalla, dicen ellos. Yo creo, sí, yo estoy de acuerdo con usted, Arnold. Digamos, hay narrativas que dicen que la migración es aspiracional. Yo no estoy de acuerdo con esa narrativa de que es aspiracional. Yo creo que, y uno puede ver los números de la edad de quienes están migrando. Cada vez son gente menor, digamos, gente que tiene 15, 16 años, que hace que adolescentes tengan que irse. Y hay todo un complejo sociopolítico, económico, que obliga, que arrastra, que desplaza a las personas para que tengan que emigrar. Insistimos, en un principio dijimos, nadie quiere dejar su casa en Livingston, donde tiene el mar, donde tiene cosas que siembra y come, donde tiene una vida, donde tiene que trabajar, versus una vida en la cual tenga que trabajar 14, 15, 18, 20 horas y estar pagando las deudas y estar metidos en todos estos problemas de los patrocinadores. Entonces, creo que hay distintas narrativas sobre la migración, y justamente yo concuerdo con la que usted ha propuesto, que es pues contraria a la idea de la migración como únicamente como algo aspiracional. Para finalizar, porque estamos ya casi en el límite, se ha dicho siempre que los pueblos indígenas inmigrantes no están integrados. De hecho, el presidente de la República, cuando visitó Nueva York y estuvo ahí en el Bronx con ustedes, o no sé si en el Bronx particularmente, pero él proponía que, bueno, sí los podía escuchar, pero que ustedes se tenían que integrar. Ahí hay un profundo desconocimiento de todo esto que hemos conversado, de cómo los pueblos indígenas están integrados, de cómo los pueblos indígenas que están en el Bronx o que están en Texas o que están en otros lados de Estados Unidos están profundamente interconectados aquí, no solo por la vía de la remesa, sino por las preocupaciones políticas que hay y por vínculos políticos mucho más amplios. Quizás vamos a cerrar con eso, Arnold. Sobre cómo piensa usted, o cómo responde usted a esos argumentos que dicen que los pueblos indígenas migrantes no están integrados. Están integrados con sus pueblos, están excluidos por los estados. Quizás hay que diferenciar eso. Entonces, por favor, convérsenos sobre eso. Sí, esa es una narrativa histórica que nosotros hemos escuchado, que usan ellos, y que no me sorprendió, bueno, me sorprendió y no me sorprendió a la vez que el presidente nos dijo esto luego de mi intervención. Él dice, los garífunas de Guatemala y los garífunas de Nueva York se tienen que integrar, pero eso viene, primeramente tenemos que decir que nosotros vivimos en un estado fallido. Y dentro de ese estado fallido existe el desconocimiento, la ignorancia, y porque él es un doctor, por decirlo así, ¿no? Él es un doctor. ¿Cómo es posible de que una figura política siga diciendo esto?
Siga diciendo esto. ¿Por qué? Porque no les ha importado estudiar a los pueblos, no les ha importado a ellos ver cómo nos integramos, cómo trabajamos. Y quieren usar siempre la mentalidad occidental, porque nosotros tenemos nuestras formas de integrarnos. Como le decía yo acá al principio, el garífuna tiene una filosofía. No existe garífuna extranjero en la tierra de otro garífuna. Lo voy a hacer en garífuna. Uati garífuna terenchati lagueira garífuna. Esa es una filosofía de todo el garífuna. No importando si es garífuna hondureño, garífuna beliceño, garífuna nicaragüense, garífuna americano, todo garífuna es garífuna y trabajamos unánimes juntos. Así que esa narrativa de que estamos desintegrados es una narrativa racista, es una narrativa que viene desde el desconocimiento y es una narrativa de que el gobierno, el Estado no quiere coger su responsabilidad de trabajar con los pueblos, no imponernos a nosotros cómo vamos a trabajar, porque nosotros tenemos nuestras maneras de organizarnos, tenemos nuestra manera de trabajar como pueblo, tenemos nuestra cosmovisión de la vida, tenemos nuestra cosmovisión de la naturaleza, y eso lo tiene que respetar, pero ellos quieren imponer la ideología occidental para que nosotros como pueblos indígenas trabajemos a la manera que ellos ven que es integrada. Y no es así. Nosotros estamos más integrados que nunca. Y nosotros nos identificamos con nuestras luchas. Lo que usted mencionaba, que hablara un poquito sobre cómo nosotros trabajamos con los otros pueblos indígenas. Estamos integrados, pero los aspirantes a los espacios de gobierno no han hecho su tarea. No han visto, no han conocido, no han convivido con nosotros, no conocen nuestra historia, no conocen nuestra lucha. Leen un poquito un artículo que sale por ahí o una narrativa racista de los medios de comunicación amarillistas. Eso es lo único que ellos saben de nuestros pueblos. Ellos nunca han convivido con nosotros, no conocen nuestras luchas, no conocen nuestros desafíos, por lo tanto van a seguir diciendo esta narrativa, al menos que nosotros nos paremos y les decimos a ellos, no, señor. Y doy un ejemplo. Hicimos un sacrificio, los compañeros, los miembros de la organización, para que fueran el día de ayer, precisamente, a la reunión con el presidente de Guatemala, que se reunió con una delegación de pueblo garífuna, porque nos querían como que también meter en un solo, porque también es una manera de ellos, Gladys, de como lavarse las manos. Ok, estamos atendiendo a todos los pueblos indígenas, pero cada pueblo tiene sus necesidades. Cada pueblo tiene sus necesidades y no solamente es ponerlos a todos en un solo saco y vamos a resolver el problema del pueblo indígena. Las luchas del pueblo indígena de Guatemala es más complejo de lo que nosotros podemos imaginarnos y hace falta líderes, hace falta un Estado que pueda trabajar directamente con los pueblos indígenas, específicamente con los pueblos, porque las luchas de los pueblos de Totonicapán, en Quiché, en Izabal, son diferentes. Así que es obligación del Estado de escuchar a Totonicapán, de escuchar a Quiché, de escuchar a Izabal, de escuchar a los chincas de Chiquimulía, de escuchar a los garífunas, de escuchar a todos. Pero al final sí, estamos integrados, pero sí tenemos nuestras diferencias, nuestras diferentes luchas en algunas cosas específicas, pero sí, la integración, la unión, la coordinación, siempre la hemos tenido. Hemos creído siempre en aliados. El pueblo garífuna siempre ha creído en aliados. Nosotros no hemos llegado aquí solos, hemos llegado aquí con alianzas con otros pueblos en la misma lucha y lo seguimos haciendo. Así que hay que ir acá. El gobierno, el Estado tiene que cambiar esa narrativa y dejar de decirnos a nosotros que nosotros no estamos integrados. Estamos más integrados que ellos mismos ahí en el gobierno. Muchísimas gracias, Arnold, muy amable por asistir a esta primera conversación sobre saberes. Bueno, por lo menos yo aprendí muchísimo, un honor escucharte y pues esperamos, bueno, me gustaría saber más como sobre ti, sobre lo que pasa en con la comunidad migrante garífuna y pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Seremen, Seremen es una palabra en garífuna que significa gracias. Seremen a las dos, a su equipo, y estamos aquí con toda la disponibilidad de siempre apoyar. Muchísimas gracias.